versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ese versículo ya lo vimos, ya lo hemos visto. Entonces dice versículo 13, mas el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Una señal muy importante. Vimos la señal de Jerusalén, vimos la señal de que los judíos tenían que regresar a Jerusalén, el Señor lo estableció, eso lo menciona en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas. Y aquí vemos otra señal fundamental, importantísima. En otro pasaje menciona hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Bueno, bien podría ser esto. El tiempo en que la dispersión de la iglesia se cumpla. En el Antiguo Testamento se menciona la dispersión del pueblo santo. La dispersión del pueblo santo se complete. De hecho, ahí está hablando de la iglesia, no está hablando de los judíos. Muy interesante eso. Desde entonces ya estaba esa profecía. ¿Qué es lo que está esperando el Señor para venir? ¿Cuál es una de las señales principales y fundamentales para que el Señor venga? Que el Evangelio llegue a todas las naciones, para testimonio a todas las naciones. Aquí utiliza la palabra etnos, de donde viene nuestra palabra etnia. Recuerden que en ese entonces no habían naciones así como las conocemos ahora nosotros. No existían la situación de países, sino etnias, o sea, grupos poblacionales. A eso se refiere el Señor Jesucristo, a todas las etnias, que llegue a todos los tipos de naciones que existen. Eso significa que todos tienen que oír el Evangelio, eso significa que todos tienen que saber algo del Evangelio. Bueno, consideremos la gran mayoría atea que existe en Europa y que en Europa se ha perdido mucho el Evangelio. Lugares como Turquía, en donde no es por ateísmo, sino es la religión musulmana, el Islam, lo que está ahí tomando posesión toda de ese país. ¿Qué tenemos que decir? Bueno, ¿hay que ir a predicar a esos lugares? Hay quienes piensan que sí, hay quienes hasta van, hay quienes han ido a Turquía, entonces empiezan a predicar el evangelio y pues terminan sin vida, les quitan la vida, quiero decir, les quitan la cabeza, los cuelgan, etcétera. ¿Por qué? Porque el tipo de ley que tienen, el tipo de ley islámica. Ahora consideremos esos lugares, es algo que yo siempre he pensado, solamente se los expongo. En ese lugar predicó Pablo, en ese lugar predicó Pablo y Bernabé, en ese lugar predicó el apóstol Juan. En Europa predicó mucho el apóstol Pablo, el apóstol Pedro también predicó bastante. ¿Qué será entonces? Tenemos que ir a esos lugares donde ya estuvo el Evangelio y volverles a predicar el Evangelio. ¿Y qué pasará en unas generaciones si el Señor da el tiempo? En unas generaciones cuando el Evangelio de acá cada vez más esté en decadencia, alguien más tendrá que venir a predicar. A mí me parece redundante. Si lo vemos desde ese punto de vista, creo que estamos hablando de redundar y redundar y redundar. Hay que ir a aquellos lugares donde una vez estuvo el Evangelio y hay que irles a predicar y así. Va a pasar en todo el mundo. Nosotros ya estamos entrando en decadencia, lastimosamente, y en muy poco tiempo el Evangelio en nuestro país tendrá unos sus 75 años, más o menos, y entra en decadencia. Pasó también con Éfeso. Solo que en Éfeso se pasaron tal vez unos 2 siglos y entonces fue en el concilio de Éfeso en donde se declaró a María Madre de Dios y ya saben qué sucedió después de todo eso. Es redundante, es redundante. Siempre viene decadencia. Más bien la idea de la iglesia es esparcir el mensaje del Evangelio. Esa es la idea, esparcir el mensaje del Evangelio. Les quiero exponer otra idea, solamente para que la piensen. El Señor Jesucristo utilizó mucho las persecuciones. Le fueron muy útiles. Desde la primera persecución, los cristianos salieron de Jerusalén. Tomen en cuenta que el Señor les había dado un mandato. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces el Señor quería que fueran a predicar. Solamente les dice al principio de Hechos, no vayan todavía, no se vayan todavía, quédense en Jerusalén. Tiene que venir la promesa del Espíritu Santo. Eso fue nada más, ahí tienen que esperar. Pero no, la iglesia se quedó. La iglesia se quedó en Jerusalén.
y los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Así que el Señor tiene que usar y permitió utilizar medios bruscos, medios difíciles. La primera persecución, la que inicia con Esteban, desde ahí empiezan las persecuciones. Viene la persecución por Herodes y quien obviamente ya saben, mata al hermano del apóstol Juan, a Jacobo y demás. Los cristianos entonces se dispersan y llegan a diferentes partes del Imperio Romano, entre ellas Roma, por ejemplo. El apóstol Pablo escribe a los romanos y nadie había llegado a los romanos, no existían misiones para Roma. Entonces, ¿cómo es posible que los romanos ya habían recibido el Evangelio? Es de todas estas personas que fueron perseguidas y lo perdieron todo. El apóstol Pablo era un hombre perseguido, bajo la provisión, el preconocimiento de Dios, permitió la persecución de este gran apóstol. ¿Por qué? Porque tenía que ir de lado a lado, predicando y predicando el Evangelio. Levantaba una congregación, levantaba un grupo de hermanos, les imponía las manos, los encomendaba al cuidado del Espíritu Santo, me voy, porque ya me están persiguiendo. Aquila y Priscila lo perdieron todo, lo dejaron todo. Pero tomen en cuenta que los creyentes que eran perseguidos, ¿qué era lo que tenían? ¿Con qué se quedaban? Con la perla preciosa, el Evangelio de salvación. Y el Señor lo que quería era utilizar estos medios, aunque bruscos, difíciles, terribles. He mencionado al apóstol Jacobo, que perdió la vida, el primero de los apóstoles, martirizado. Em, pero fue bajo la provisión de Dios y el conocimiento de Dios eterno y grande. La persecución fue utilizada por Dios para que se esparciera la semilla del Evangelio y para que se cumpliera con la gran comisión. No me malentiendan, hay muchos misioneros, hay muchos que hicieron la obra, hay muchos que dejaron todo sin obligación, sin violencia, sin nada, sino que lo dejaron todo por servir a Cristo. Aún así, el Señor en su provisión permitió las persecuciones. Los Estados Unidos se formó bajo la misma cuestión, la misma situación, la persecución de los puritanos. Los puritanos ingleses eran perseguidos, así que se vinieron en el Mayflower y llegaron a los Estados Unidos y fundaron las colonias norteamericanas. Lastimosamente nosotros no recibimos esa herencia, recibimos la herencia española, la herencia de la Inquisición, la herencia de, ya saben, la religión, ¿no? Por eso es que somos tan diferentes. Por eso esa nación fue tan bendecida, por eso esa nación creció. No era perfecta, ya lo dije, ya lo he comentado, no era perfecta, pero creció grandemente. Pero fue a causa de esta promesa, fue a causa de esta visión, esparcir, llevar el mensaje del Evangelio a todas las naciones. Y les pregunto, ¿por qué ahora no hay persecuciones? ¿Por qué nosotros no padecemos persecución? He mencionado Turquía. Bueno, ahí sí, si usted se vaya para allá, va a padecer persecución hasta el punto que le quiten la vida, eso sí. Por el tipo de ley que tienen, por despreciar el Evangelio, porque el estado de un lugar, al despreciar y al rechazar el Evangelio, viene a ser muchísimo peor. La religión islámica es una religión de esclavitud, de sometimiento. De hecho, Islam significa sometimiento o someterse. Y me someto por las buenas o me someto por las malas o me someten por las malas. Esa es la religión. ¿Y esto por qué? Porque se ha despreciado, menospreciado la libertad que el Señor Jesucristo nos ha entregado por medio del Evangelio glorioso. ¿Por qué nosotros no recibimos persecución? ¿Será que el mensaje ya se esparció a todas las naciones y ahora nos toca a nosotros llevarlo a diferentes personas? Tal vez no cruzar un continente, tal vez no cruzar un océano, sino que aquí en el lugar en donde nosotros estamos, seguir perseverando y hablando de la palabra del Señor Jesucristo. Tal vez ustedes dirán, bueno, están las tribus ahí africanas, están las tribus en el Amazonas y a ellos no les ha llegado el mensaje. A muchos sí. Y por otro lado, ellos tampoco quieren integrarse a la civilización. Pero esa es otra cosa. ¿Por qué no hay persecución? Yo sé que hay quienes no creen en el anticristo, hay quienes no creen en ese reino final y todo lo demás. Lo que pasa con el anticristo es que viene por juicio a la iglesia, de lo cual no voy a hablar. No voy a hablar porque no es de eso de lo que está hablando nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo solamente está diciendo
El mensaje será esparcido. El mensaje llegará a todas las naciones para testimonio a ellas. No es que todos se van a convertir. Hay quienes malinterpretan eso. Todos se tienen que salvar. Todos tienen que hacerse cristianos. No, nada que ver. No. El mensaje les va a llegar. El mensaje del evangelio va a llegar. Pero no quiere decir que se van a convertir. Solo es para testimonio. Y la final persecución, esa del anticristo, como menciona Daniel, como menciona Pablo, como menciona obviamente el libro de Apocalipsis. Nuevamente digo, si usted no cree en eso, en el anticristo o tal cosa, cada quien tiene su punto de vista, cada quien es libre de creerlo. Pero solamente le digo, aparece en Daniel, aparece en Tesalonicenses y aparece en el Apocalipsis. Ahí usted lo puede buscar. Es para juicio de la iglesia, a causa de la apostasía. A causa de la apostasía de la iglesia, la cual profetiza el apóstol Pablo en Tesalonicenses también. De lo cual no vamos a hablar ahora, pues obviamente no estamos hablando de esos pasajes, solamente estamos hablando de esta dispersión. ¿Será que ya no hay persecuciones para dispersión del mensaje, para hablar del mensaje, porque ya llegó el mensaje a todas las naciones, a todas las etnias? Hay quienes malinterpretan y dicen, tiene que llegar a todos. Eso no dice el Señor. Dice a todas las naciones, o sea, a todas las etnias. Eso es lo que dice el Señor. Probablemente. Ya estamos en tiempos de apostasía, quiere decir que el mensaje ya se dispersó y muy probablemente esa es la razón por la cual ya no hay persecuciones, ni se levantan naciones, ni se levantarán, así como la nación norteamericana, como la nación inglesa, que abrazaron la misión. Y por eso el Señor les bendijo. En su imperfección, el Señor les bendijo grandemente para que se esparciera y se esparciera el mensaje. Ahora, con lo que quería hablar, esto solo es la introducción, lo que quería hablar era de las dos armas que nos habla el Señor Jesucristo para pasar estos tiempos difíciles. Y lo pueden aplicar a cualquier tiempo difícil. Pero aquí se nos habla de un arma. El arma principal de los creyentes o la espada del Espíritu. Nos gusta usar ese término. La espada del Espíritu, la menciona el apóstol Pablo en Efesios. Pero ¿cuál es la espada del Espíritu que nosotros tenemos? La espada del Espíritu que nosotros tenemos es el Evangelio Santo de nuestro Señor Jesucristo, el cual se nos ha encomendado a predicar para testimonio a todas las naciones y para que se conviertan aquellos que son escogidos y que vengan al conocimiento del Señor. Por cierto, esa es otra señal, los escogidos, pero aquí el Señor no lo menciona, lo menciona en otra parte. ¿Cómo está su predicación, hermano? ¿Cómo está su conocimiento y lo que tiene que predicar? Vean, y lo que quiero llamar la atención, no quiero que lo vean de una forma mala o un regaño o alguna cosa así, pero muchas veces nosotros los cristianos nos sujetamos solamente al precepto y al condicionante de asistir a la iglesia. Asistimos por asistir, asistimos porque hay que hacerlo. Y lastimosamente muchos no se quitan la religión, no se sacan la religión. Vinieron de la religión, pero no se la sacan, no se quitan. El Señor no nos trajo a una religión, nos trajo a algo vivo, nos trajo a algo en lo cual tenemos que comunicar un mensaje de salvación, buscar la salvación, orar por la salvación de esas personas y ver a los escogidos, nutrirles, ayudarles, aliviarles y entregarlos a la misión, entregarlos al servicio del Señor Jesucristo. Ese es el propósito de la iglesia. Revísese, revísese cómo está viniendo, revísese en qué forma está viniendo y revísese cómo sale. ¿Cómo sale? ¿Sale más nutrido? ¿Con más conocimiento? ¿Con mayor deseo? ¿Con mayor intención de predicar la palabra? ¿Cómo estoy saliendo? Esa es nuestra misión. Pareciera que los cristianos consideran que el asistir a la iglesia es con eso que estoy cumpliendo con el Señor. Tome en cuenta que las iglesias no existieron sino hasta el tercer siglo. De ahí no había iglesias.
Era reuniones de hogar, era reuniones en los parques, era predicar el evangelio, o como los apóstoles lo hicieron y se menciona en Hechos, visitar y evangelizar en las sinagogas. No digo que está mal, pero no perdamos el norte. Nuestro sentido es la predicación. Nosotros no guardamos ningún día, no existe ningún día santo. El día que nosotros tomamos, así como este día domingo, nosotros lo apartamos como iglesia, como congregación, lo apartamos, lo santificamos, decimos, en este día yo voy a encontrarme con el Señor. Pero muchos ni siquiera lo entienden, muchos ni siquiera lo creen. ¿Sabe por qué? Porque es promesa de Dios, es promesa del Señor Jesucristo, que donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, yo ahí estoy. Pero muchos quieren sentir, muchos dicen es la música, muchos dicen es el ambiente. Si no hay ambiente, entonces ahí no está. Es que es promesa de Él, es su promesa. Él no está diciendo si me sienten, si no me sienten, a ver cómo soy. Aquí está. Y quiere hablarle a su corazón, y quiere hablarle a su vida, y quiere nutrirle para que vaya a predicarle a la gente, para que hable de Él, para que le dé a Él a conocer a otras personas. Recuérdense que hay muchos Cristos, lo dice el Señor, vendrán muchos Cristos, pero entre eso está también la falsedad de la doctrina, la falsedad, o sea, el disfraz que se le pone a Jesús. Ya en poco viene esa llamada Semana Santa. No existe, no tenemos que guardar ningún día. No existe lunes santo, ni martes santo, ni sábado de gloria, ni nada. No existe. No sabemos exactamente en qué momento resucitó, solamente sabemos que fue domingo, fue día domingo. Eso es lo que sabemos. Pero la imposición de la iglesia religiosa no debe dominarnos a nosotros para estar guardando los días, porque el Señor no tiene nada que ver con ningún día, ni que estemos recordando su sacrificio o doliéndonos por su sacrificio. Él ya no siente dolor. Y cuando sintió dolor en la cruz, tuvo gozo por mí y por ustedes. Tuvo gozo por salvarnos, porque nosotros somos el fruto de ese sufrimiento. Por amor a nosotros se entregó, lo entregó todo. El creyente no es creyente porque guarde días, ni porque venga a la iglesia, ni porque tenga su Biblia y la lea todos los días. Tiene que compartir, esa es su espada. Tiene que hablar de Cristo y para eso tiene que llenar su boca, su corazón, su mente con la palabra de Dios y el mensaje de salvación. Entonces haga lo demás. No me malentienda, no le estoy diciendo que sea malo venir a la iglesia. Entonces haga lo demás. Los creyentes bueno, a lo largo de toda la iglesia, ya lo he comentado también, a lo largo de todos los siglos de la iglesia sufrieron mucho, pero nosotros podemos ver este reflejo en el libro de Hechos. Y sufrieron de forma terrible, persecuciones espantosas. Y me agrada mucho una oración que hicieron en particular. Señor, Señor, danos de nuevo para predicar tu palabra. Mira todas las amenazas, mira todo lo que hacen, todo lo que están haciendo. No dicen líbranos, no dicen sácanos adelante, no dicen mátalos a estos que nos persiguen. Que nosotros sigamos predicando y sigamos predicando con denuedo, con fuerza, con ánimo, ese evangelio de poder, ese evangelio de salvación. Una de las razones por las cuales la iglesia, es mi parecer, una de las razones por las cuales la iglesia está entrando en apostasía es porque ya no tiene persecución, ya no sufre. Bueno, a no ser que tomen en cuenta el sufrimiento que se recibe de los pastores, ¿no? Pero eso lo cambian rápidamente. Entonces, el pastor me habló mal, entonces yo me voy a otra iglesia. Como hay tantísimas, solo aquí hay 8 iglesias, solo aquí en estas 4 cuadras. Y muchos cristianos se pasan de una iglesia en otra. A ver en dónde consigo, a ver en dónde me aguantan, a ver en dónde está bien. Muchos se pasan así. Y ese es el cristianismo. Ese no es el cristianismo. El cristianismo es nutrirme de la palabra de Dios y del mensaje y yo lo tengo que exponer a las demás personas. ¿Cuál fue la defensa del apóstol Pablo?
¿Se acuerdan? Lo dijo una y otra vez. La defensa del apóstol Pablo cuando lo apresaron y se lo llevaron para Roma. Yo era perseguidor, yo era blasfemo, yo era asesino, yo era malvado. Pero un día camino a Damasco pude ver al Señor Jesucristo. Ante gobernantes, ante reyes, ante emperadores. Esa es la obra del cristiano. Esa es la espada del Espíritu Santo. Muchos utilizan días especiales para hacer ciertas cuestiones. Hacen vigilias, hacen ciertos encuentros, ciertas cosas, y no estoy menospreciando esas cosas. Pero ¿sabe qué pasa, hermano? Que si usted no predica y no comparte el evangelio a las otras personas, su religión es vacía completamente. Nada más lo que tiene es una religión, un conjunto de preceptos, formas, modos y lo demás. Y lo puede hacer aquí aún estando acá en la iglesia. Sí, pero aquí no tenemos imágenes como en la religión. No tenemos sacramentos como en la religión. No, no se tienen. Pero usted se pone sus propios sacramentos. Mis sacramentos que voy a guardar la Semana Santa. Mis sacramentos que voy a orar en la Semana Santa. Si no predica, no está haciendo nada. Esto otro que le llaman también guerra espiritual. Si usted no predica, usted no está haciendo guerra espiritual. Así de fácil. No sirve de nada. La iglesia está cayendo en apostasía porque ha perdido la espada. ¿Se acuerdan? Ahí está toda la armadura del creyente. Se ha perdido el apresto del evangelio. Se ha perdido la coraza, el yelmo de la salvación. Se ha perdido. Le ponen dudas, le ponen modos. Usted es salvo o salva si cree en Cristo, o salva si cree en Cristo, pero si usted usa pantalón, entonces se va a ir al infierno. Los legalistas. Y aquí esto, no estoy hablando de que si nosotros no hacemos eso, no nos salvamos, somos salvos. Gracias a Dios, nuestra salvación depende de la obra gloriosa y maravillosa de nuestro Salvador en su cruz. Solo de eso, solo de eso. Y hemos puesto nuestra confianza en Él. De ahí viene la salvación. Aleluya, sí, somos salvos. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros para Él? Lo que quiere es que tengamos la espada en la mano y que la usemos. La espada de la palabra de Dios, que no es una espada de violencia, de odio, no es una espada de muerte, es una espada de vida. Es una espada que llega al corazón de la persona muerta y le da vida eterna. Le levanta entre los muertos. ¿No quiere esa espada? ¿No quiere vivir así? Para eso es que está el Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo en nosotros no está solo para hacernos sentir bonito o para interceder por nosotros. Está en nosotros para que en nosotros esté el poder de salvación eterna que este mundo necesita. Que brillemos como la luz del mundo, y eso es por la palabra. Que seamos sal de la tierra, perdón, sal de la tierra, y eso es por la palabra, no por otra cosa. No por orar, no por vigilias, ni siquiera peregrinaciones. Qué bueno que los evangélicos no han empezado en peregrinaciones, pero ya va a pasar, ya va a suceder. Muchos guardan la Semana Santa, guardan los días y todo, ya va a pasar. No existe peregrinación. Al Señor no le interesan las peregrinaciones. Al Señor le interesa que yo vaya al que está en mi vecindad, al comerciante, a mi cliente, a quien sea, y que le hable de Cristo. Eso es lo que Él quiere. Que le hable de Él. Que le dé testimonio, por supuesto, también. No puedo hablarle de Cristo a alguien y robar, ¿no? Mejor no le hablo, porque a quien estoy avergonzando es a Cristo. Tengo que dar buen testimonio. Esa es la primera arma. Sigamos y terminamos con la otra arma.
Versículo 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, estoy en el versículo 15. Mateo 24, 15. El que lea entienda. Versículo 16. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Tienen que huir, tienen que huir. Hay que estar listos para huir. Siguiente versículo, mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días, y aquí viene la otra arma, versículo 20. Orad pues, orad, que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de reposo. Muy interesante este versículo. En primer lugar, expone la oración como fundamental. En estos tiempos difíciles, en los tiempos de complicación, en los tiempos terribles, y ya estamos entrando. ¿Cómo está su oración, hermano o hermana? ¿Cómo está su oración? Y muy interesante cómo dice el Señor, no dice, oren para que no les pase nada, oren para que no los maten, oren para que no pierdan sus posesiones. No, 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 todo lo contrario. Tienen que salir huyendo y lo van a dejar todo atrás. Todo lo que amamos, ¿no? Porque amamos nuestras posesiones. Amamos lo que tenemos, pero hay que dejarlo. Puede llegar un momento donde tengamos que dejarlo, perdón, por voluntad de nuestro Señor. Es en ese momento donde viene la oración a ser nuestra fortaleza. Su oración es su fortaleza. Por eso el Señor nos deja pruebas. Por eso el Señor no nos deja dificultades. Por eso el Señor no nos quita las cosas inmediatamente. ¿Qué es lo que Él quiere que yo aprenda? ¿Qué quiere Él que yo haga? Tenemos que buscar en oración, buscar en su palabra, escarbar, perseverar. ¿Y sabe qué? El Señor le va a hablar a su corazón. El Señor va a tocar su mente. El Señor le va a guiar. Va a usar amigos, hermanos, la palabra, la radio, la televisión o lo que sea. Pero le va a hablar a su corazón. Tienes que esperar. Tienes que dejar esto. Tienes que olvidarte de aquello. Tienes que mejorar aquí. Lastimosamente muchas veces escuchamos al Señor y lo ignoramos. El Señor quiere que cambie esto. No, no lo voy a hacer. El Señor quiere que deje aquello. No, no lo voy a hacer. La oración, hermanos, no es solo pedir. La oración es porque vendrán tiempos de conflicto en su vida. Y algunos ya los tienen y algunos ya los tenemos. Y el arma que tenemos ahí, vital, importante, imprescindible, es la oración. Esa es la mejor arma. Sí, el Señor va a contestar, sí, el Señor nos sacará adelante, sí, el Señor, por supuesto, nos dará la salvación. No necesito orar para ser salvo. No necesito orar para que Dios me ame. Ya me ama. Pero necesito orar para estar firme y fuerte con esa armadura celestial y tener esa espada y mantener esa espada. Señor, hazme luz a donde quiera que me lleves. Tal vez por eso perdió el trabajo. Tal vez por eso aquello no funcionó. Porque el Señor le quiere llevar a otro lado. El Señor abre puertas, pero también las cierra. También las cierra. Y es porque nosotros no somos humildes y no somos obedientes. No nos dejamos llevar por el Señor. Y para eso es vital la oración. Muchas veces oramos y yo le recomiendo esto. ¿Qué quiere el Señor de mí? Mejor empiece su oración así. Señor, ¿qué quieres de mí? Está bien pedir. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo que sea malo pedir. Tiene necesidades, por supuesto, todos tenemos necesidades y por todo eso hay que pedir. El Señor se ocupa de cada uno de nuestros cabellos, dice el Señor Jesucristo. Y diríamos, en nuestros tiempos, conociendo por la ciencia, el Señor se ocupa de cada una de nuestras células. Y Dios llama a nuestras células, es el único capaz, llama a nuestras células y nuestras células le obedecen.
Pero es que el problema no es lo que Él va a hacer. Él ya sabe lo que va a hacer, en qué momento lo va a hacer. El problema es que no buscamos, no entendemos qué es lo que Él quiere de nosotros. Muchas veces porque nos hemos olvidado de la espada y el Señor nos está llamando y llamando la atención. No necesitas un título en teología, no necesitas estudiar en ningún seminario. Tienes que compartir lo que yo he hecho contigo. Y ya, aún así habrá persecuciones, porque el Señor fue perseguido. El Señor fue perseguido. Y si nosotros somos perseguidos, que seamos perseguidos porque somos hijos de Dios, porque le obedecemos, porque le servimos. Y entonces, ¿qué dice el Señor? Bienaventurados. Tres veces dichosos. Tengamos por sumo gozo, dice en otra porción, el estar en diversas pruebas. Es a través de esas pruebas que Dios nos cambia, dice el apóstol Pedro. El que ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. Y el Señor necesita probarnos, golpearnos muchas veces, lastimarnos para cortar ese pecado. Ustedes no han visto ningún doctor operando con una bolsita de algodón, ¿o sí? O operan con un bisturí de juguete. Es algo punzante, es algo terrible, es algo violento, pero es necesario para quitarte ese mal. Esto te va a doler, te va a lastimar, será terrible, pero es necesario para arrancarte esto malo. El gran cirujano del alma es nuestro bendito Dios. Él está trabajando en nuestras almas. Él está escarbando. Él está rompiendo, está rasgando, está quitando. Y eso duele. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Refugiarnos en la oración. Porque en la oración vamos a encontrar el consuelo, la paz, la dicha. Aunque esté la gran tormenta alrededor de nosotros, ahí estará el Señor con nosotros. Por eso es tan importante esa imagen de la barca. Cuando vino la tempestad, allí estaban los discípulos y estaban todos temerosos, viendo alrededor, viendo la tormenta, viendo las olas, viendo lo oscuro del cielo. Pero ¿a quién no veían? ¿Y en dónde no ponían sus ojos? En Jesucristo que estaba ahí, en la barca. Estaba durmiendo, sí, su trabajo era muy difícil, muy desgastante, pero él estaba ahí, nada iba a pasar. No les estaba hablando, no les estaba diciendo nada, pero él estaba ahí. Dios está con nosotros en lo tormentoso y lo difícil que muchas veces nos toca sufrir. Él está ahí. Tal vez en ese momento no lo oímos. Tal vez en ese momento no nos llega una palabra especial. Tal vez en ese momento no tenemos consuelo, pero tenemos que tener la seguridad y refugiarnos, así como en esa barca de oración, refugiarnos, dejar de ver las cosas de afuera y poner nuestra vista en nuestro Salvador. La tormenta vendrá y será una tormenta espantosa. Será el juicio final. Serán todo este derramamiento de ira que viene sobre la tierra, pero nosotros tenemos el refugio de la oración y la espada de la palabra de Dios. Dos grandes instrumentos, dos grandes herramientas, las armas de nuestra milicia, dice el apóstol Pablo, porque las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Con estas podemos llevar cautivo todo conocimiento a la obediencia a Cristo. Pero ¿qué no podemos llevar? Los corazones. Porque el corazón tiene que entregarse a voluntad propia, entregarse. Y nosotros tenemos que entregarnos a la oración y a la palabra, al conocimiento de la fe para poder compartirlo y para poder refugiarnos porque vamos a ser perseguidos. Vendrán problemas, dificultades y el juicio contra la iglesia se acerca.
Quien no sabe orar no está preparado para los tiempos finales. Quien no sabe predicar, quien no sabe, quiero decir, exponer el evangelio y por qué es salvo, por qué es salva, no está preparado para los tiempos finales. Preparémonos, hermanos. Usemos estos dos instrumentos. Vendrá la tormenta, pero esa tormenta nos sirve a nosotros para poner nuestra fe y toda nuestra confianza en ese Salvador, en ese Señor que nos dijo, he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, mientras se refugien en la oración. En ese lugar, en ese recinto, en ese secreto, ahí está. ¿Se siente mal? ¿Se siente débil? ¿Se siente cansado? ¿Se siente cansada? Vaya a orar. Para eso es. Muy probablemente por eso es que el Señor le permite este sufrimiento, para que vaya a refugiarse, aprenda a tener consuelo en Él. Él es el Padre de toda consolación, toda consolación. Si consoló al Señor Jesucristo mientras estaba en esa cruz, si consoló al apóstol Pablo en todas sus persecuciones, le puede consolar a usted. Tenga fe, tenga confianza y empiece a caminar en esa confianza. Hermanos, que el Señor